La Tercera Guerra Mundial es inminente. Hay que prepararnos. El mundo está viviendo una etapa de conflictos nunca antes vista desde 1940, pero podemos utilizar a toda esta anarquía como una escalera que llevará a nuestras naciones al desarrollo. Justamente, este fue el camino que países como Corea del Sur e Israel tomaron, y claro que les funcionó. Ahora son potencias mundiales. En este contexto, el Perú se encuentra en una situación histórica. China ha puesto todas sus cartas para invertir en infraestructura naval como el puerto de Chancay. Ante este golpe de suerte, otras potencias llegaron, como Corea del Sur y su propuesta de producir astilleros y más cooperación militar. Acompáñenos en este video, donde explicaremos en primer lugar todas las implicancias que significan estos acuerdos con Corea del Sur y China, para poder entender qué falencias tienen estos. Todo con la finalidad de dar soluciones que nos sacarán de este hoyo llamado tercermundismo. Pero primero vamos a dar un poco de contexto. Perú lo tiene todo para volverse una potencia. Tiene suficientes recursos económicos gracias a que es de los países menos endeudados en Latinoamérica. Y el que tiene una de las mayores reservas monetarias per cápita. Además, que aún posee una enorme población de mano de obra joven y su creciente población por ahora se mantiene estable. Pero principalmente gracias a su privilegiada zona geográfica, situada en el océano más importante de la economía mundial, el Pacífico. Y justamente al centro del mismísimo subcontinente sudamericano. Es por ello que las principales potencias llegaron al país andino para realizar importantes proyectos de infraestructura, como el megapuerto de Chancay por el gobierno chino. China busca que el puerto de Chancay sea el centro neurálgico de su comercio con Latinoamérica, especialmente con el gigante brasileño. Esto es una oportunidad como nunca en la historia del Perú, pero podemos aprovecharlo en otros ámbitos que alzarán aún más el desarrollo del Perú de manera exponencial. Ahí es donde se presenta otra potencia en lo tecnológico y militar. Hablamos de Corea del Sur. Corea del Sur, en abril de este año, llegó a firmar un importante acuerdo con el Estado peruano. Mediante la empresa Hyundai, hizo un acuerdo con la empresa estatal CIMA, que es una empresa propiedad de las fuerzas navales. Vamos a explicar posteriormente las implicancias de este acuerdo, las cuales significarían para el desarrollo de nuestra industria militar. Pero antes de esto, hay que analizar el por qué Corea del Sur es el socio ideal para el desarrollo de la industria militar en el Perú. Corea del Sur no siempre fue una superpotencia tecnológica, militar o del K-pop. En 1950 era de hecho más pobre que cualquier país sudamericano. No solo estaba destrozado por las secuelas de su conflicto con Corea del Norte. No obstante, tanto las personas como las naciones fortalecen su espíritu en la adversidad. Corea entró en décadas de dictadura, la cual implementó el único modelo económico que brinda desarrollo a los países tercermundistas, el modelo de la industrialización por exportaciones. Este modelo significa, en pocas palabras, que el Estado apoya y da facilidades a las empresas para que puedan competir en el mercado internacional. Sin embargo, no les regala fácilmente la plata, sino que les plantea objetivos en ventas. Y eran las empresas más eficientes y exitosas las que recibían los principales apoyos económicos, mientras que las empresas menos eficientes se las dejaba morir. Esta visión es radicalmente distinta a la que los acéfalos líderes latinoamericanos implementaron durante los años 70. Estamos hablando de Perón, Getúlio Vargas, Velasco Alvarado, Allende y posteriormente Hugo Chávez, entre otros. Todos ellos aplicaron el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones. Un modelo fracasado que dependía del estatismo, el clientelismo e impedir que se compita en el mercado internacional. Lo único que creaban eran empresas corruptas, fracasadas, que no solo entregaban bienes de bajo valor, sino que generaban incesantes pérdidas al Estado. Es por ello que el modelo correcto nunca es dejárselo todo al Estado, ni tampoco tener un Estado en estado vegetal, que deje que todo lo resuelva el mercado, como lo dicen los libertarios, sino un Estado que trabaje junto a las empresas privadas en sinergia
con los principios de la oferta y demanda, la eficiencia y la innovación. Justamente este modelo es el que llevó a Corea del Sur a lo más alto, trabajando de la mano con gigantes como Hyundai y Samsung. Estos dos conglomerados no solo producen autos y celulares respectivamente, están metidos en todas las industrias, desde astilleros, metalurgias, universidades, aviones y el ejército. En el aspecto de los astilleros, Corea del Sur es la segunda potencia en construcción naval del mundo, solo detrás de China. Esto se ve claramente en el ranking de los 10 principales astilleros del mundo, el cual se ubican 4 astilleros coreanos. En fin, el desarrollo de la industria militar, tanto en el ejército de tierra como a nivel naval, ya está brindando grandes éxitos a Corea del Sur. Por el lado del ejército, el tanque K2 Panther es catalogado por muchos como el tanque más avanzado y potente del mundo. Tanto así que Polonia, en su preparación ante un posible conflicto militar con Rusia, ha preferido optar por los tanques coreanos y ya no seguir comprando tanques americanos Abrams o los Leopard 2 alemanes. Hasta el punto que llegó a asociarse con Corea para construir una fábrica de tanques y armamentos en la misma Polonia. Todo con la licencia e inversión de ambos países. Y no solo es Polonia, Turquía, la potencia en ascenso del mundo islámico, también tiene contratos similares con Corea. Y ya desde hace varios años se están construyendo fábricas en Turquía para la producción de tanques K2 Panther y drones. Como se puede ver, Corea del Sur no solo es conocida por crear armamento militar de la más alta gama tecnológica, sino también por su predisposición a cooperar con otros países en asociaciones para la construcción de astilleros y fábricas de armamento militar, proyectos que beneficien a ambos países. Tanto así que incluso Corea del Sur ya llegó al Perú en unos contratos hace unos años con la Fuerza Aérea Peruana, específicamente con la empresa estatal Seman, en donde hicieron unos contratos para la construcción de aviones de combate y de entrenamiento. En este contrato acordaron producir de forma conjunta 20 aviones de instrucción y los prototipos necesarios para que Perú inicie en la industria aeronáutica. Incluso posteriormente llegaron negociaciones para que Perú pueda adquirir el tanque K2 Panther. Estas negociaciones aún no concluyen y por el momento se mantienen en un stand-by. Como pueden ver, Perú lleva desde hace buen tiempo fortaleciendo su cooperación con Corea del Sur y justamente fue ahí donde Corea del Sur vio oportunidades en el nuevo puerto de Chancay, dado que ahora Perú iría a tener infraestructura y logística de primer nivel, los cuales podrían ser muy beneficiosos para Corea del Sur. Esto se traduce a invertir en la construcción de astilleros cercanos al puerto de Chancay, donde se podrán construir barcos comerciales y militares, no solo para el ejército peruano, sino también a compradores de otros países hispanoamericanos y asiáticos. El acuerdo firmado entre CIMA Perú y Hyundai Heavy Industries representa una asociación estratégica para los próximos 15 años. En ese sentido, considerando que la Marina de Guerra del Perú prevé construir más de 20 buques para modernizar su flota, el pedido podría representar una suma de billones de dólares en los próximos años, lo cual supone una oportunidad de expansión regional. Esto es un gran inicio para seguir profundizando la relación con Corea del Sur, pero no es suficiente. El Perú va a tener que desarrollar aún más una mayor cantidad de profesionales capacitados en la industria militar y la industria naviera. Afortunadamente, esto ya está pasando. Hace poco, la Universidad Mayor de San Marcos acaba de inaugurar una nueva carrera. Estamos hablando de la carrera de Ingeniería de Construcción Naval. Pero aún así, es insuficiente. El Perú y las empresas privadas de la educación deben de seguir invirtiendo y fortaleciendo y especializándose en la construcción naval y militar, si es que realmente queremos entrar en este negocio. Por otro lado, la asociación con Corea del Sur no solo debe ser en el ámbito naval, sino también hay que fortalecerla en el ejército de tierra. Ahora mismo vamos a ver y analizar el estado de nuestra industria en el ejército. En el ámbito militar existe la empresa estatal FAME, Fábricas de Armas y Municiones del Ejército SAC, y la empresa privada Casanave, la cual en enero del 2023 supuestamente vendió a Ucrania un paquete de drones CW-40D para su uso en inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Este dron es un esfuerzo de colaboración entre Diseños Casanave y la empresa china Youap.
lo que significa que normalmente se requeriría tener aprobación de la empresa china para la venta de estos drones a países como Ucrania. Sin embargo, las noticias son ambivalentes, porque la semana pasada la empresa china negó dicha venta. En fin. Por otro lado, Casanave en el pasado ya logró algunos contratos con el Estado en la modernización de vehículos como los tanques T-55 y el tanque francés AMX-13. Sin embargo, En palabras del especialista Repeto Castro, si bien ya se están iniciando los primeros pasos en la industria armamentística peruana, todo esto es aún insuficiente. La industria militar peruana aún todavía está en nada. Es por ello que ahora vamos a analizar las principales problemáticas y falencias que está afrontando la industria militar peruana y con ello para poder dar posteriormente soluciones. en el ámbito naval, como el ejército de tierra, el proyecto industrial que se está llevando es insuficiente, debido a que están realizando principalmente asociaciones entre empresas estatales peruanas como CIMA con la gigante Hyundai. Si bien es importante tener ciertas empresas estatales en algunos ámbitos estratégicos, las empresas privadas siempre serán más eficientes. Y justamente son los países con las industrias militares más avanzadas los que aplican este modelo. Una industria militar liderada por las empresas privadas, pero en una cooperación fundamental con el Estado. Hablamos de países como Israel, Corea del Sur y Estados Unidos. Antes que nada, se debe tener en claro que las industrias militares tienen que ser rentables. Por eso, en los países desarrollados es operada por empresas privadas como Boeing, Lockheed, en el caso de Estados Unidos, que le dan servicio a su nación, creando armamento para sus ejércitos cuando lo solicitan. La razón es simple, los militares son operadores de estas armas, pero para ellos no siempre es importante la rentabilidad. En cambio, las empresas privadas están sujetas a accionistas que emprenden todo su dinero y su capital para obtener ganancias. En cambio, las empresas estatales no les importa mucho la rentabilidad. Es por eso que es y siempre ha sido una problemática dar el total control de la industria militar al Estado. En cambio, lo ideal es una cooperación entre empresas privadas con el Estado que beneficie a ambos. Y es que justamente la industria militar puede ser el motor de la economía de países subdesarrollados, ya que éstas proveen de importantes fuentes de trabajo, tanto directos como indirectos a la población. Y específicamente en los trabajos directos, ofrecen trabajos profesionales muy bien remunerados que brindan un verdadero desarrollo nacional. Sin embargo, la industria bélica también requiere de proveedores de diferentes materiales y servicios que les puedan abastecer a tiempo todo lo que la industria necesita, desde carpinteros hasta abogados, desde psicólogos hasta soldadores. Justamente este modelo industrial hace que se continúe produciendo y creando nuevos puestos de trabajo. Esto explica el por qué la industria militar es tan resistente a las recesiones y a los ciclos negativos de la economía. Porque solamente en el Perú, su mercado asegurado siempre sería de más de 600.000 efectivos que integran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto se vio claramente durante la pandemia del año 2020. Las ventas de armamentos y servicios militares por parte de las compañías más grandes recaudaron aproximadamente 1.941.000 millones de dólares, traduciéndose en un aumento del 2.6% en términos reales respecto al año anterior. Y esto en un periodo donde la economía mundial se contrajo en un 4.4% según las cifras del FMI. La mejor demostración, según Repeto Castro, el especialista, es que Estados Unidos, India, Corea del Sur, China, Alemania, Francia, Italia, Brasil, entre otros, han logrado un desarrollo impresionante gracias a esta industria, que trae todo tipo de personal capacitado y no capacitado, que puede obtener especialización para tener un trabajo bien remunerado y asegurado. La mejor prueba del surgimiento de las industrias bélicas en países menos desarrollados y su participación en el comercio de ventas de armas mundiales no es marginal, es global. Este fenómeno se nota en la última lista publicada por el SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute, donde se puede ver que los proveedores de armas para Irán e Irak
en el conflicto del año 1980 no eran solamente potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética o los miembros europeos de la OTAN. Irak recibía armas y otro tipo de productos militares de países como China, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Pakistán, Marruecos, Etiopía, Sudán, Chile y Brasil. Por otro lado, Irán compraba armamento pesado a Taiwán, Vietnam, Argelia, Libia e incluso Argentina. Desde aquella guerra que duró desde 1980 hasta 1988, aún antes de la caída del muro de Berlín. Y ahora en el caso de nosotros, Los países subdesarrollados. La historia ya demostró que la industria militar puede ser el motor del desarrollo económico de las naciones más atrasadas. Países como Israel, como Corea del Sur ya lo lograron. Y ahora Latinoamérica puede seguir ese mismo camino. Es por eso de que ahora hay que preguntarnos, ¿qué debemos hacer? en primer lugar, El Estado debe invertir fuertemente en la educación para así poder formar a muchos profesionales altamente calificados, exactamente como lo hicieron los países asiáticos. En segundo lugar, el Estado debería construir un nuevo fondo de inversiones para apoyar a las nuevas startups en la industria militar y en otras industrias. Todo con el objetivo de poder apoyarlas a que sean competitivas a nivel global. En otras palabras, seguir el modelo que llevó al éxito a países como Singapur, Corea del Sur e Israel. no obstante, los llamados países desarrollados occidentales, a través de tratados de libre comercio y otros convenios internacionales, crearon mecanismos y discursos para impedir que los países subdesarrollados descuiden su industria militar. Obviamente esto tiene una razón, la cual es netamente económica más que moral. Ellos exponían que el armamento debe ser controlado y manejado por países que tengan solvencia ética y moral comprobada, para no crear más guerras y conflictos. Sin embargo, vemos que los países más desarrollados son siempre los que inician las guerras. Justamente lo hacen porque los conflictos le brindan beneficios económicos a sus empresas. Acuérdense de Irak y Libia, donde Lockheed Martin se ganó jugosos contratos. Hay que romper con estas taras mentales. Nosotros no somos inferiores a ellos. Nuestro destino depende únicamente de nosotros. Y con eso nos despedimos. Denle like al video, compartan y suscríbanse porque vienen más sorpresas en el canal.